Identidad del Guerrero Iluminado. Estamos en nuestra primera sesión, 14 de abril 2011. Y estas sesiones son de 2 horas. Entonces la primera hora lo que voy a hacer es dar una presentación de material. La segunda hora pues se abrirá a preguntas, ya sea del material o otros materiales que se publican en blogs, etc. ¿Okay? Entonces, de la segunda parte más o menos continuaremos con nuestra tradición de seminario con Shodai, pero la primera parte vamos a enfocar en material didáctico. Si tenéis preguntas, pues lo dejamos para la segunda parte de la sesión. Voy a hacer lo más posible para que todo material que presente aquí exista una fuente correspondiente en escrito. ¿Okay? Estas primeras sesiones, podemos pensarlos en el primer módulo del programa, va a enfocar en la introducción a la estrategia existencial de Mambarryu, también conocido como Introducción al Dao de Mambarryu. Hay un blog, daodemambarryu.blogspot.com, creo que es tal como suena, Dao, que se pronuncia Dao, donde está, no sé si decir gran parte, pero una parte significante de este material está publicado y se continuará a publicar para que los alumnos tengan esa referencia por escrito. Bueno, entonces vamos a otra cosa. El segundo módulo vamos a entrar en prehistoria, paleoantropología. Y el material que voy a designar para estudio independiente va a ser un programa de la BBC, creo que se titula Paseando con hombres prehistóricos. Ya lo mostraré en otras sesiones para que tengan tiempo de tener acceso a ese programa que es excelente. De hecho, hay un libro bastante completo que acompaña a ese programa de la BBC. No es necesario comprar el libro, pero si gustan, pues también les daré la información al respecto. Pero el vídeo, que es algo asequible en cuanto a costo, lo recomiendo tremendamente, porque es una base muy importante para lo que vamos a hacer a continuación. Bien, a modo de introducción a este primer módulo, voy a repasar rápidamente el índice temático. Por cierto, ya me doy cuenta de que en el blog está un poco más actualizado el material con respecto a lo que está aquí. Y no voy a ir filmina por filmina de este material, simplemente pues lo voy a tratar así un poco en general. Pero está el blog donde pueden mirar todo el material en detalle y luego traer más preguntas o preguntas que tengan a la siguiente sesión. Entonces, índice temático, tenemos A, vacía tu taza, es referencia a una parábola del Zen. ¿Cuál es el propósito de la vida? B, análisis de logos de Mambarryu. C, D, ¿qué es la estrategia existencial? E, muy importante, ¿en qué consiste la identidad? F, vemos conceptos de la mente. En la G vemos a Mambarryu como estrategia existencial. H, simbología del logo de Mambarryu. En la I vamos a ver rápidamente el gran entendimiento, en qué consiste, el contenido, etc. J, Mambarryu como ninjitsu moderno. K, las 5 esferas de Mambarryu. L, ciertos postulados importantes. M, muy importante para este programa en particular, el arquetipo del guerrero iluminado. N, más postulados. O, axiomas de la estrategia existencial. P y Q son la imaginación y la estrategia existencial, primera y segunda parte. La guerra como metáfora de la vida es R, S, aspectos de la mente y mentalidad del guerrero iluminado, y T, conclusión. Como digo ahí, cuando estuve publicando aspectos de este
programa al blog, lo actualicé, entonces tal vez no corresponden exactamente a lo que hay, pero bueno, en grosso modo. Comencemos con el tema A, una parábola muy importante del Zen. Vacía tu taza, también se conoce como Shoshin, mente de principiante. Y aquí la importancia de esta parábola está en que cuando uno se aproxima o se acerca para estudiar una temática, un fenómeno, un problema, es vaciar su mente del conocimiento que traiga anterior, o sea, dejar los esquemas anteriores a un lado, porque si no lo que sucede es con esos esquemas no tenemos una apreciación directa del material, del fenómeno, del programa, etcétera, que estamos estudiando, sino lo vemos a través de los filtros, los esquemas que traemos con nosotros. La parábola va más o menos así. Un profesor, digamos un profesor de religiones, va a visitar a un monje zen, en este caso es el Nani, un monje famoso, y se acerca al monasterio. El monje, el maestro, le invita a sentarse. El profesor quiere inmediatamente hablar del zen. El maestro dice, no, pues primero vamos a tomar algo de té, porque al fin y al cabo pues somos civilizados, ¿no? Entonces hay que pues, tener ciertos trámites. Y entonces empezó a llenar la taza del profesor, y la llenó, y la llenó, la llenó, hasta que ya estaba rebosando de té, y el profesor pues exclamó, ya basta, ya no cabe más. A lo que el maestro le dijo, pues igual que tú ya vienes con tus preconceptos de lo que es el Zen, ya no te cabe más en tu mente con respecto a lo que yo puedo aportar. Su mente viene llena de ideas de lo que es el Zen. ¿Cómo le voy a enseñar yo lo que es el Zen si su mente ya está vacía? Su mente, vacía su taza, para que yo le pueda explicar sin que esté haciendo referencias a material anterior, a lo que usted piensa que es el Zen. Porque eso es cierto, o sea, una cosa es estudiar algo académicamente, otra cosa es hacerlo. Entonces, es muy importante. Anecdóticamente me acuerdo la primera vez que estudié italiano, pues fue un medio desastre. ¿Por qué? Porque nunca lo vi, en ese momento no lo veía como un idioma propio, sino como un castellano mal hablado, o sea, como una distorsión del español. Entonces pues no me entraba el italiano, no conseguí aprender italiano. No fue hasta que después dije, no, voy a aprender el italiano y apreciar el italiano por lo que es otro idioma, independiente, con su cultura, con su historia, con su aportación, con sus modismos, con sus conceptos, con sus ideas, etc. Y entonces pues otra experiencia completamente distinta. Claro que siempre hay momentos después o durante el aprendizaje para hacer comparaciones con lo que hemos aprendido, estudiado, creído anteriormente. Pero durante el aprendizaje propio, queremos enfocar, tratar de absorber las cosas tal y como nos las presentan, y no a través de lo que creemos que sabemos de antemano. Ok, entonces ese es el concepto de vacía tu taza, Shoshin, mente de principiante. El principiante, cuando ve un problema, solamente ve posibilidades. El maestro inmediatamente limita las posibilidades, y eso tiene sus pros y sus contras. En ajedrez, por ejemplo, es importante tener esa maestría de ver una posición, ver el tablero, ver la posición respectiva de las piezas, e inmediatamente descartar posibilidades, enfocar en probabilidades, etc. Eso es lo que distingue el maestro, gran maestro, del principiante. El principiante, pues como no tiene esa base de datos de conocimiento, pierde mucho tiempo
tratando de resolver problemas que no existen, amenazas que no son, etc. Bien, sin embargo, lo que sí es cierto, por otra parte, es que las grandes innovaciones en casi cualquier disciplina viene de gente de afuera, gente con una mente limpia, o sea, vacía de preconceptos, de las limitaciones establecidas del paradigma dominante, ¿sí? Y ven las cosas, pues esto se puede resolver así, etc. Muy importante tener eso en cuenta. Por eso, yo personalmente, aún estudiando aspectos de artes marciales que he estudiado durante décadas, cada vez que comienzo un estudio, una práctica, enfoco como si fuera la primera vez, que diera un puñetazo. Claro, ese puñetazo lo he dado miles, quizá centenares de miles de veces en mi vida, pero cada vez es un puñetazo nuevo. Importante concepto del mindfulness que vamos a aprender, por supuesto, de aquí a poco. Ok, entonces continuamos con este módulo, Introducción a la Estrategia Existencial, el Dao de Man-Barrieu. El segundo tema, ¿cuál es el propósito de la vida? Fundamental, ¿verdad? Fundamental. ¿Cuál es el propósito? Y aquí tengo unas citas del Dalai Lama. Hace algunos años, Dalai Lama, que ganó el Premio Nobel de la Paz en 1989, dijo que como seres humanos todos queremos ser felices y estar libres de miseria. Hemos aprendido que la clave a la felicidad es la paz interior. Los mayores obstáculos a la paz interior son las emociones perturbadoras como la ira, el apego, el miedo y la sospecha. Mientras que el amor y la compasión, junto con un sentimiento de responsabilidad universal, son las fuentes de la paz y de la felicidad. Y podemos resumir eso en términos de uno. Todos queremos ser felices y estar libres de miseria. Difícil de discutir con eso. Está en una base bien sólida la Dalai Lama. La clave de la felicidad es la paz interior. También. Tercer aspecto, tercer parte de su enunciado, los mayores obstáculos a la paz interior son las emociones perturbadoras como la ira, el apego, el miedo y la sospecha. Otra cita del Dalai Lama. Creo que el propósito de la vida es ser feliz. Desde lo más hondo de nuestro ser deseamos estar contentos. Bien, entonces las palabras del Dalai Lama resuenan como verdades aplastantes y se pronuncian con una lógica clara y coherente. El propósito de la vida, uno, es el de ser feliz. No obstante, nuestra felicidad nos la impiden causas internas en la forma de pensamientos y emociones indeseados y no necesariamente factores externos a nuestro control. Gran parte de la sabiduría de la vida consiste en la respuesta a las siguientes dos preguntas. Por lo tanto, como conclusión, ¿en qué consiste la felicidad? ¿Cómo se consigue? Si podemos, es cuestión de lógica, si podemos aceptar, y creo que todos pueden más o menos estar de acuerdo en esta premisa, que el propósito de la vida es de ser feliz, pues tenemos que decidir ahora en qué consiste la felicidad y cómo conseguirlo. El objetivo de la estrategia existencial, y todo este módulo es introducción a la estrategia existencial, consiste en encaminar al individuo a encontrar respuestas precisamente a esas dos preguntas. ¿En qué consiste la felicidad y cómo conseguirla? Y aunque no sepan de antemano esto, todos los programas de Man-Barrieu, sin excepciones, se enfocan en ayudar a los alumnos y discípulos a encontrar para sí mismos las respuestas a esas dos preguntas. Ahora cabe preguntarse, pues, ¿en qué consiste una estrategia existencial? Pues, para empezar, en saber en qué consiste la felicidad,
eso es lo que toda estrategia asistencial tiene que proveer, es saber cómo conseguirla. Y curiosamente, o paradójicamente, y vamos a manejar mucho esa palabra, paradójicamente, en el reconocimiento de que ambos, 1 y 2, son una misma cosa. La felicidad y el camino hacia ella son las dos variantes de la misma, dos caras de la misma moneda. ¿Okay? O sea, el destino y el camino hacia el destino son lo mismo en cuanto a lograr ser felices. Siguiente tema. Aquí, este tema, análisis de los logos asociados con la estrategia asistencial, van a tener que hacer referencia al blog donde están los logos. Uno de ellos, la estrategia asistencial, tienen en el centro una cara de un lince. Alrededor tiene unas huellas de lince paseando, y en un lado dice conocimiento, en otro lado dice sabiduría, y abajo del todo hay un búho. Rápidamente, el lince, ¿qué representa? Representa la videncia más allá de la percepción, ver más allá de lo que la apariencia de las cosas, adentrarse en los secretos del oculto. Antiguamente en Europa se pensaba que se creía que los linces podían ver a través de las cosas, eran los conocedores de los secretos del bosque, etc. El linceo era un personaje mitológico de Jasón y los argonautas, y él podía, su capacidad era de mirar, por ejemplo, en el fondo del mar, desde el barco, mirar a través de las aguas al fondo del mar a ver qué monstruos había, etc. Entonces, la idea fundamental que estamos aquí aplicando es poder ver más allá de la apariencia de las cosas. Conocimiento, que significa información útil, información que nos es útil de alguna forma. ¿Okay? La combinación de una caja fuerte sin tener acceso a la caja fuerte no es información útil. Esta es la combinación en una caja fuerte donde hay millones de dólares. Pues, ¿dónde está la caja fuerte? Ni idea. Pues es información, pero no es conocimiento, no me sirve de nada. Hasta que tenga acceso de alguna forma o pueda contactar a alguien que tenga acceso a la caja. Entonces, de pronto se convierte en conocimiento. Información, conocimiento. Sabiduría. Conocimiento aplicado en ruta a ser feliz. Conocimiento aplicado en ruta a ser feliz. El búho. El búho representa sapiencia y salud. Las huellas del lince, cuando vean el logo, el camino interminable entre el conocer y el saber, entre el conocimiento y sabiduría. Nunca cesa, siempre estás aprendiendo, adquiriendo información útil y viendo cómo la puedes aplicar en este proceso. Y acordaros siempre que en cuanto a la felicidad, el destino y el camino son dos caras de la misma moneda. Nunca llegas, siempre estás en ello. Bien, el fondo no se ve, sí se ve en esta impresión. Detrás del lince hay un tablero de Go, juegos estratégicos, indicando la importancia de la estrategia. Bien, continuamos. Otro de nuestros logos, el Mamba Río, hay un tigre y un dragón, y abajo dice Semper Eruditio. Mamba, siglas en inglés, M, Mastering the Art, la A, la primera A, of Mind, Body, la M y la B, mente y cuerpo, amaestrando el arte de mente y cuerpo, A final en acción, en action, Mastering the Art of Mind and Body in Action. Eso es Mamba. Río es una tradición, una escuela. Tigre representa el poder crudo. Podemos pensar en términos del lado oscuro, de esa fuerza pues bruta.
el dragón, la sabiduría. ¿Okay? El poder de la sabiduría y la sabiduría del poder es lo que representa para nosotros esa combinación tigre y dragón, lado claro, lado oscuro, armonizados también. Sempre eruditio, latín, siempre enseñando y aprendiendo. La enseñanza y el aprendizaje, dos caras de nuevo de la misma moneda. Interesante ese vocablo del latín, que no separan enseñanza y aprendizaje, sino que están vinculados. Otro logo es el mamba, y hay una figura de un hombre con una paliacate, con dos cuchillos en medio, tigre a un lado, dragón al otro, y abajo cumplir o morir. De nuevo, mamba, las siglas, no tiene el río. El énfasis aquí es en el desarrollo individual de la persona, mientras que el otro logo enfatiza lo que es la tradición, el colectivo, el individuo y el colectivo. El guerrero mamba, arquetipo de guerrero iluminado, ninjas modernos. Cumplir o morir, ¿okay? Compromiso a la excelencia, compromiso con el Kaizen, compromiso con el deber. ¿Por qué hacer énfasis en estos logos? Pues para que tengáis una base de entendimiento de la filosofía esencial o los principios de esta tradición, puesto que están aquí representados de alguna manera de muchas maneras en el programa. Tema D. ¿Qué es la estrategia existencial? Voy a daros una definición funcional. Una estrategia existencial es un paradigma que rige e integra aspectos críticos de la condición humana con el fin de lograr objetivos existenciales, entre ellos un estado de armonía, de satisfacción personal o felicidad, y que responden a o surgen de una pregunta primordial e integradora. Voy a decir otra vez a ver si se explica un poquito. Un paradigma. De hecho, si me acuerdo bien, más adelante explica todos los términos, o sea que no los voy a explicar en detalle ahora. Pero un sistema, una metodología, todos integrados, que rige, gobierna e integra aspectos de la condición humana. Lo que es ser humano, lo que es particular del ser humano, diferente a ser un bonsai, ser una palmera, ser un gato casero, como vamos a ver más adelante. Y con el fin de lograr objetivos existenciales de nuestra existencia. Vamos a ver que vida y existencia no significa necesariamente lo mismo para todas las personas. Entre ellos un estado de armonía, satisfacción personal o felicidad. Y que responden a y surgen de una pregunta primordial e integradora. Y esa pregunta es: ¿qué soy? ¿Qué soy? ¿Cuál es mi esencia como ser? Dicho de otra forma, ¿en qué consiste mi identidad existencial? Ok, entonces, ahora sí que vamos a ir en bastante detalle en los términos críticos que se presentan. Okay. Estrategia. Arte de planear y dirigir operaciones bélicas o militares. Es una definición. El arte de la guerra, en esencia. Técnica y conjunto de actividades destinadas a conseguir un objetivo. Actividades, técnica o conjunto de actividades destinadas a conseguir un objetivo. ¿De dónde viene? Viene del griego estrategia. Estrategos o el arte del general en la guerra. Estrategia es el arte del generalato. Origina la fusión de dos palabras: tratos, ejército, agent, conducir, guiar. ¿Okay? Por ejército, así adelantándonos un poco, podemos pensar en términos de recursos. No solamente, y el ejército es un recurso.
¿Cuál es el objetivo del general? Vencer. Vencer. Y el ejército es simplemente el recurso que él tiene para ese propósito. Pero claro, un general tiene mucho más, otros recursos a su disposición que los hombres que constituyen del ejército. Necesita víveres, armamento, etc. Pero esa es la etimología, nos da una idea. Entonces, estrategia, una definición funcional. La estrategia es la sistemática o metodología, arte y ciencia del manejo de recursos disponibles. Antes hemos dicho que el ejército pues, es un recurso disponible del general. Manejo de recursos disponibles para sobrepasar adversidades con el propósito de alcanzar o lograr objetivos propuestos. Tienes recursos disponibles, tienes que saber cómo emplear esos recursos disponibles para superar adversidades con el propósito de alcanzar o lograr objetivos propuestos. ¿Okay? Ciencia. ¿Ciencia en qué? En el sentido de que hay una serie de conocimientos, un currículo o prospecto de ideas organizadas que contribuyen necesariamente a la formación de la estrategia asistencial como disciplina. Ciencia, o sea que hay una metodología, hay una disciplina, hay fórmulas de cómo emplear estos recursos. No es solo al azar, hay principios que se han estudiado, se han aplicado, se han sometido a diferentes pruebas. Arte. Arte en el sentido de que su aplicación requiere talento individual, experiencia de vida y expresión personal. Que a pesar de que pues, existe una parte sistemática de cómo emplear la estrategia, también está la parte artística. El talento individual, ese genio que una persona puede traer a la situación, de cómo aplica las reglas. Es igual que no todos los matemáticos son iguales. La matemática puede ser igual, pero dependiendo de cómo los matemáticos la aplican, pueden descubrir teoremas nuevos o incluso matemática nueva. Existencial, de la existencia o relativa a ella. Aquí es donde vamos a ver la diferencia entre vida y existencia. Existencial difiere de vital, es decir, existencia no equivale a vida. La vida se define como el estado de un ser que acaece entre algún punto después de la concepción y el momento de la muerte. Esa es la vida. Dependiendo, podemos debatir en qué momento comienza la vida, que si comienza al momento de nacer, pues comienza el momento de la concepción, de una célula se encuentra con otra célula y ¡boom! Ahí empieza la vida, muere, esa es la vida. Sin embargo, por existencial, tenemos otros conceptos posibles. Abarca vital, existencial, abarca vital. E incluye conceptos asociados trascendentales que van más allá de la vida del individuo. No para todos, sino dependiendo de cómo las personas imaginan que esta cuestión de la existencia. Relaciones sociales. O sea, para ciertas personas su existencia va más allá de sí mismo. Relaciones sociales, familia, pareja, patria, medio ambiente, sociedad, ecología, etc. Creencias y esquemas que trascienden la vida. También, pues, vida después de la muerte, valores espirituales, dogmas religiosos. Hay personas que creen en reencarnación. Entonces, para ellos, la existencia, pues, quién sabe cuándo empezó, porque se extiende a través de vidas anteriores y se extiende hacia adelante en vidas futuras. No solamente su vida, su muerte. ¿Okay? Entonces, por eso es importante distinguir entre vida y existencia. Vida es una cuestión biológica. Existencia es un concepto, cuestión de ideología, trascendental y relación. La persona de la existencia puede, como hemos dicho, incorporar relaciones familiares, personales y relaciones sociales o
el ambiente. Muchas tribus indígenas, por ejemplo, sienten que su existencia extiende a el medio, los animales, la geografía, etcétera, en el cual viven y han existido sus ancestros también. Paradigma, disciplina, definiciones aquí: disciplina, sistemática, técnica, modelo o conjunto de herramientas que definen un problema y representan la solución. Otra vez, un paradigma viene a ser una sistemática, una metodología que no solamente presenta una solución al problema, sino que reconocen en qué consiste el problema. Por ejemplo, la física es un paradigma, pero la física no reconoce como problema el miedo, la ansiedad. Le dices a un físico, tengo ansiedad, tengo miedo a la oscuridad, miedo a morir, eso, y te va a mirar y decir, pues se ha equivocado de departamento. Vaya, es otro departamento, también tiene origen en una palabra griega, pero lo que quiere es psicología, no física, se ha equivocado. Entonces, ¿por qué? Porque no existe en el paradigma de la física, el miedo no existe, no es un problema que ellos traten. Si dicen, ok, quiero calcular la tensión que resulta en el extremo de una vara que está anclada a la pared y he colgado un saco y quiero saber cuál es el peso del saco que puedo... pues entonces el físico dice, pues sí, pues entonces siéntese, yo puedo ayudarle en eso. Porque tenemos la estática, que es una de las disciplinas de la física que inventó Newton, entonces pues ahí tienen toda una metodología para resolver ese tipo de problema. Ahora, si vas con ese problema al psicólogo, pues seguramente el psicólogo no sabrá ni a quién mandarte, pero definitivamente no te va a ayudar. Tampoco te va a ayudar con el miedo, por cierto, pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero el punto es que eso es un paradigma, define o acepta, reconoce el problema y metodología, disciplina para resolverlo. Okay. También un paradigma es algo que sirve como ejemplo, algo que es ejemplar. Entonces, por ejemplo, decimos que Yoda es paradigmático del guerrero iluminado, porque es un modelo de un guerrero iluminado. Bueno, es una caricatura, pero nos ayuda a entender en qué consiste. O el maestro Uguay de Kung Fu Panda, otro, por ejemplo. Ejemplos de paradigmas. Vamos a comparar el boxeo y la lucha olímpica. Creo que todo el mundo sabe en qué consiste la lucha olímpica, ¿verdad? Sí, no es la lucha libre, es lucha grecorromana, tiene sus orígenes. Okay. Entonces, el problema para ambos consiste en vencer a un oponente en combate, sin armas. Ambos, boxeo y lucha olímpica, comparten el problema: vencer a un oponente en combate mano a mano, sin armas. Bien. Entonces, la definición del problema mismo, del combate, sin embargo, difiere. El objetivo es el mismo, pero la definición del problema es diferente. El concepto de la victoria es diferente y, como consecuencia, la sistemática, las técnicas y el conjunto de herramientas para lograr la victoria también son diferentes. Para el luchador, ¿cómo gana ¿en qué consiste la victoria? Pues o se rinde el oponente o tiene que poner al oponente en una situación física en la cual sus omóplatos, sus hombros están pegados a la colchoneta durante una cuenta de 3. Recuerdo bien, 3 segundos. Si logra eso, gana. Para el boxeador, pues es una
acumulación de puntos, o también para el luchador acumulación de puntos, pero vamos a hablar de la diferencia. Acumulación de puntos o noqueo, que pierda el conocimiento. ¿Okay? Pues muy diferente. ¿Cómo se consiguen los puntos en el boxeo? Con golpes. Si golpeas en la lucha olímpica, pierdes porque te van a expulsar. Entonces definen la solución, es muy diferente. ¿Okay? ¿Cómo ganas en lucha olímpica? Pues tienes que tirar a tu oponente, mantenerle en una posición que no se pueda levantar X tiempo, etc. La definición de la victoria es muy diferente, sin embargo, el problema tiene que ver, es muy relacionado, vencer a un oponente en combate. ¿Okay? En boxeo son golpes, en lucha son proyecciones y inmovilizaciones, ¿okay? En la colchoneta. ¿Okay? Entonces las herramientas, todas las técnicas son completamente diferentes en ambos casos. ¿Okay? Dos paradigmas de combate mano a mano distintos. Nuestra definición funcional, volviendo a eso, la estrategia existencial es un paradigma que rige e integra aspectos críticos de la condición humana, que los define y los integra, los tiene en cuenta en cuanto a la solución. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es llevar al ser humano a un estado de armonía, satisfacción personal o, digámoslo, felicidad, que responden de nuevo y surgen de una pregunta primordial e integradora. ¿Cuál es? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Ya antes de quién soy, ¿qué soy? ¿Cuál es mi esencia como ser? ¿En qué consiste mi identidad? Faltan por definir condición humana, o también conocido como la condición existencial humana, pero este concepto está relacionado íntimamente con la pregunta clave, ¿qué soy? Analizando, entendiendo el qué soy, va a surgir esta cuestión de la condición humana. Y vamos a responder a esa pregunta por una técnica que podemos llamar progresión analógica, o sea, por sucesivas analogías relevantes. Vamos a comenzar vamos a aplicar esta pregunta y comenzar con el gato casero. Entonces, ¿qué soy? Un gato casero. ¿Y qué consiste la condición existencial de un gato casero? Dicho de otra forma, ¿cuáles son los problemas, las preocupaciones, los desafíos, los objetivos de la vida de un gato casero? Problemas, pues tal vez cómo escaparse de la casa cuando le conviene, cómo volver a entrar en la casa cuando le conviene, que el perro vecino no le muerda. No tiene muchos problemas en realidad un gato casero, que llegar a tiempo cuando le ponen la comida en el plato y escaparse, no hacer caso de cuando le llaman, hacer lo que da la gana. Esos son, pues, no tiene grandes desafíos y sus objetivos de la vida pues son simplemente lo mismo: comer, salir, vagabundear, que no le muerda el perro del vecino, que no le atropelle un carro, etc. No hay gran cosa ahí. Seguimos con nuestra progresión analógica. ¿Qué soy? Soy un tigre en la selva. Un tigre en la selva. ¿Qué consiste la condición existencial de un tigre en la selva? Es decir, cuáles son sus problemas, sus preocupaciones, desafíos, objetivos. Pues ya es un poco más complejo, porque entre otras cosas el tigre en la selva tiene que comer por su cuenta. Tiene que comer por su cuenta, tiene que mantener un territorio para ese propósito, para comer, para que no entren otros tigres, otros depredadores a competir con él. Reproducción, ¿okay? Si es varón, pues tiene que encontrar hembras para reproducir, tiene que competir con machos para ese propósito, ¿okay? Pero esas son sus preocupaciones en realidad. Salvo los seres humanos, los tigres no tienen enemigos naturales, ¿okay? Pero esas son sus preocupaciones, más bien
sobrevivir y reproducir, o asociados con ese. Continuamos. ¿Qué soy? Un chimpancé salvaje. ¿Qué? Un chimpancé salvaje. ¿Qué es un chimpancé? Pues Pantroglodites forma parte de la familia Hominidae. Es interesante, ¿no? ¿Quién está en esa familia? Pues el bonobo, que es una especie de chimpancé, el chimpancé propio, el gorila occidental, el gorila oriental, el orangután, el hombre. El chimpancé comparte un 99% de material genético con Homo sapiens sapiens. Como dirían los franceses, viva la diferencia, ¿no? Podemos estar agradecidos a ese 1%. Hace 5 o 6 millones de años, Homo sapiens sapiens y Pantroglodites tuvieron un ancestro en común. Genéticamente lo más parecido a Homo sapiens sapiens en existencia contemporánea. ¿Por qué se preocupa el chimpancé comparado al ser humano? Pues se preocupa por conseguir alimentos, pues son animales jerárquicos, entonces pues se puede preocupar por ascender en la jerarquía. Los chimpancés pues son bastante inteligentes, entonces forman complots, a veces incluso asesinatos, etc. Las chimpancés son bastante promiscuas, cuando pueden se escapan y le ponen los cuernos a su pareja, se va a otra tropa y escondidas. Entonces, tienen ciertas, y no, esto va a sonar muy mal, pero tienen ciertos parecidos con nuestra especie en cuanto a su política y esto de engañar y etc. Pero comparado con nosotros, pues tienen más en común en cuanto a preocupaciones fundamentales de la vida con el tigre, mantener un territorio, mantener sus hembras, etc. También, claro, enseñar a sus bebés, cuidarlos, ¿no? Pero son cosas muy básicas. Objetivos de la vida, pues ascender en la jerarquía, comer, procrear, si es macho tener acceso a las más hembras posibles, si es hembra pues lograr escoger los machos que quieran, pues o abiertamente o ocultamente, como logren, pues son cosas muy básicas, ¿okay? Neandertal, Homo sapiens neanderthalis, nombrado así porque encontraron los restos por primera vez en el Valle de Neander, en Alemania. Apareció hace unos 250.000 años y desapareció hace 30.000 años. ¿En qué consistía su condición existencial? Bueno, pues igual que el hombre, nosotros, el hombre moderno, Homo sapiens sapiens, proviene de Homo erectus, o sea que eran pues prácticamente nuestros primos hermanos. Domesticó el fuego, fabricó algunas herramientas, armas también, artefactos artísticos burdos comparados con los nuestros, enterraba a sus muertos ritualmente y con comida y con artefactos para la otra vida. Fue contemporáneo con Homo sapiens sapiens durante bastante tiempo, era más fuerte, más robusto, mejor adaptado que nosotros. Tenía interesantemente una capacidad craneal igual o ligeramente más grande que la nuestra, o sea, su cerebro era un poquito más grande que el nuestro, pero no sobrevivió. Interesantemente se ha descifrado el genoma completo del neandertal y se ha encontrado, porque había un debate entre por qué desaparecieron los neandertales. Algunos dijeron que, algunos paleantropólogos pusieron la teoría de que nosotros, pues al venir de África, siendo más inteligentes de cierta manera, fuimos competidores demasiado agresivos y los fuimos eliminando o orillando, apartando.
cambios climatológicos a los cuales ellos no pudieron adaptarse, seguramente en combinación con esa presión competitiva que nosotros suponíamos. Pero también había una minoría que postuló que nosotros los habíamos absorbido genéticamente. Y interesantemente, la mayoría de los paleoantropólogos no aceptaron esa teoría. Muy interesante, ya que pues Homo sapiens neanderthalis, Homo sapiens sapiens, pues somos prácticamente lo que en biología subespecies. ¿Por qué no íbamos a poder procrear? Pues les ofendió mucho a estos paleoantropólogos la idea de que podíamos procrear con neandertales, pero recientemente se ha comprobado que los europeos y sus descendientes pues tienen genes de neandertal en su ADN. Los africanos no. ¿Por qué? Porque el Homo sapiens sapiens surgió de África. ¿Okay? Entonces es una forma de trazar pues, las migraciones y confirmar, ya se requete confirmado el hecho de que surgimos de África, esparcimos, etc. Entonces pues los absorbimos. Hay gustos para todos, supongo. A los neandertales y así pues desaparecieron. Quién sabe si no fue una combinación, pero en fin. De hecho se dice pues entonces que el neandertal en realidad no ha desaparecido. Okay, sigue andando por ahí. Y de hecho yo pues estaría de acuerdo, he visto cada ejemplo, cada muestra de individuo que diría pues sí, ahí está. Ok, ¿en qué consistía su condición existencial de neandertal? Pues ya estamos viendo algo bastante diferente al chimpancé, fabricando armas, fabricando artefactos. El chimpancé no fabrica, usa palillos, por ejemplo, para comer termitas y esas cosas, pero eso no es lo mismo que fabricar sus propias herramientas. En neandertal sí, vemos algo de arte, vemos enterrar a los muertos con artefactos, con comida, con sus armas. Es decir, la idea es que para otro mundo, otra dimensión, otra existencia, una continuación de esa existencia, dependiendo cómo lo entendamos. ¿Okay? Hombre moderno. Me distingo de los demás homínidos en que sobreviví gracias al desarrollo especial de una facultad cognitiva, la imaginación. Y se ve en los artefactos, por ejemplo, la diferencia entre la elaboración de los artefactos, el arte que Homo sapiens sapiens, nosotros, el hombre moderno, creó, y la crudeza del neandertal. Sí, tenía algunas cosas, pero no se comparan. Es como la diferencia entre, pues, digamos, un niño de 5 o 6 años comparado ya con un adulto, un adolescente, que en cuanto a la calidad del arte que puede, el detalle, etc. Y se postula que tal vez el entierro de los muertos fue algo que ellos aprendieron como práctica de nosotros. No que necesariamente desarrollaron, sino que aprendieron de nosotros. Bueno, todavía no sabemos cuál es la realidad o la solución a esa cuestión, pero pues con la genética y con eso siempre hay formas de llegar a por lo menos a explicaciones bien factibles. Entonces, la imaginación viene a ser clave para nosotros. La imaginación, antes de entrar en una definición de ella, pues intuitivamente sabemos que entra pues arte, ¿okay? Artefactos, armas, arte rupestre, tremendo. Se dice que cuando fue Picasso y Dalí entraron en una de estas cuevas y Picasso comentó, impresionadísimo con la calidad del arte que vio, dice, no hemos aprendido nada nuevo. ¿Por qué? Pues éramos lo mismo, el mismo ser, el mismo cerebro, con tiempo, su imaginación y la forma en que, impresionadísimo por la forma en que empleaba los relieves de la roca para enfatizar el relieve de los animales,
cuestión de perspectiva, ya todos los detalles, la disciplina, los principios del arte estaban representados ahí, tremendamente impresionante. Entonces, vamos a proceder a en qué consiste la imaginación, tema E. Diferentes definiciones. Facultad de la mente de representar imágenes de cosas reales o ideales. Facultad de la mente de representar imágenes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ve? Mi automóvil, la Xterra, un gris metálico, facultad de mi mente de poder representarlo en mi cabeza. ¿Okay? Y de darme un paseo mental alrededor de él, reparando en lo sucio que está, ¿okay? Etcétera. Abrir la puerta, entrar, sentarme, arrancarlo, darme cuenta de que necesita servicio por el ruido que hace cada vez que lo enciendo, etcétera, y las lucecitas que prenden de sirva al motor, etcétera. Todas esas cosas, esa es la imaginación, es una cosa real, la puedo representar en mi cabeza. Ideales, representación de cosas ideales, un dragón. El dragón no existe, pero puedo imaginarme uno, volando, etcétera, lanzando fuego, poniendo un huevo, todo tipo de cosas quedan bajo en términos de esta definición. Facilidad para idear o proyectar cosas nuevas. ¿Okay? En vez de un dragón que lance fuego, un dragón que lance hielo. ¿Por qué no? Un dragón que lance hielo, por ejemplo. O sea, podemos... la imaginación. Facultad de representar mentalmente objetos, personas, situaciones no presentes en la realidad. Es otra definición, pues sí, lo mismo que la externa, pues pueden ser personas, situaciones, memoria episódica, no presentes en la realidad. Recordamos algo, imaginamos algo, nos imaginamos nadando, nos recordamos nadando, todo eso tiene que ver con la imaginación y es voluntario. ¿Sí? Muy importante esos conceptos. El hombre moderno. Existo en el allá y el entonces de mi mente y muy poco en el aquí y ahora de la realidad. Con el hombre moderno escapamos del presente material concreto, del aquí y del ahora, y mentalmente estamos casi siempre en nuestra imaginación. Para comunicar, la comunicación, ¿okay? Es el uso de signos que representan otra cosa. Los ruidos que salen de mi boca los interpretamos como palabras que solamente tienen sentido porque podemos representar mentalmente, podemos atribuir, conectar una experiencia con ese sonido. De por sí, el sonido no significa absolutamente nada. Para la mayoría, imagino, de los presentes o de espectadores de este vídeo, si yo estuviera aquí hablando en chino, en mandarín, en vietnamita, no significaría absolutamente nada, serían ruidos. El momento en que podemos mentalmente asociar esos ruidos, esos sonidos, con experiencias, objetos, movimientos, procesos, ya tiene significado. ¿Y cuál es la facultad que nos permite todo ese proceso de atribuir o relacionar significado con esos signos? La imaginación. Vemos una palabra escrita, si entendemos el idioma, vemos P-E-R-R-O, perro. Lo leemos, mentalmente, pues para algunas personas será un chihuahua, para otros un pastor alemán, para algunos una Akita, quién sabe. Pero tal vez para la persona que no ha visto esa palabra escrita, porque es de otro idioma, no significa nada. Son garabatos.
igual que para muchos occidentales y la mayoría, me imagino. Los kanji del japonés, ¿qué son? Parecen arañazos de gallina. ¿Qué significa eso? Absolutamente nada, simplemente son unas marquitas. No tiene, para una persona que sabe leer, de pronto puede representar mentalmente, puede asociar una experiencia mental, tiene una representación mental que da significado a ese garabato. ¿Y cuál es la facultad cognitiva que media ese proceso? Pues la imaginación. ¿Okay? Entonces, el idioma, cada vez que leemos, cada vez que hablamos, estamos imaginando, y por necesidad tenemos que disasociarnos del presente, del aquí y del ahora, cosa que el chimpancé no hace, o no ni remotamente con la misma frecuencia que nosotros, mucho menos el tigre o el gato casero. Eso es lo que nos va a distinguir. Entonces, Homo sapiens sapiens, hombre moderno, arte, imaginación, lenguaje, imaginación, tecnología, herramientas de la caza, del trabajo y de la guerra, requieren imaginación, espiritualidad y religión. Sin imaginación no existe Dios, no existen espíritus, no existen santos, no existen poderes, no existe lo sobrenatural, no existe, por decir, sobrenatural, lo que está fuera de la natura. Pues si tu cabeza, tu mente, tu cerebro solamente puede estar aquí en la hora, pues no puedes estar conectado con el allá y el entonces, mucho menos algo que trasciende cualquier experiencia que tengas o hayas tenido. Necesitas esa capacidad, y eso es lo que nos distingue. Por eso acabamos o sobrevivimos de alguna forma al neandertal. Nosotros desarrollamos esa facultad más allá de ellos. Rápidamente, para terminar, como consecuencia de esa capacidad tenemos cuestiones existenciales y trascendentales. Somos el hombre que sabe, Homo sapiens sapiens, sabe, ¿y qué es lo que sabe? Sabemos que vamos a morir. Somos el único animal que sabe que va a morir y puede estar atormentado por ese concepto. ¿Sí? ¿En qué consiste mi condición existencial como Homo sapiens sapiens? ¿Sí? Pues rápidamente, para terminar, continuamos precisamente en lo que surge de esa situación de que sabemos que vamos a morir. ¿Sí? Las cuestiones existenciales para nosotros se dividen en tres: en ser, en deber y en estar. Y vamos a continuar la sesión que viene con esos tres temas. Estamos en la Filmina 98, bajo el tema E, aquí de este cuaderno.